Exacto, Sí. la vida. Bueno, se queda Mariano Recalde con nosotros. Vamos a desarrollar el tema de Natalia Salvo ahora y después le hacemos un par de preguntas más en la recta final del programa a Mariano también. Pero Nati, desarrolle. Bueno, estamos hablando justamente del disciplinamiento bajo el terror. Exactamente. ¿Por qué? Porque Despacito todas las arrancaste. reformas, sí, tranquilo. Vale. Todas las reformas laborales que tienen que ver con reducción de contribuciones patronales, que tienen que ver con, entre comillas, flexibilización, vinieron de la mano de modelos neoliberales. El primer ciclo se inicia con la última dictadura cívico-militar. De hecho, a Victoria Basualdo, que la recomiendo para este tipo de temas, dice que la dictadura de Onganía fue la última dictadura industrialista. Y en algún aspecto esto influye. ¿Por qué? Porque yo voy a leer algunas cositas pequeñas sacadas de este libro que yo siempre lo muestro. Ahí está el libro de Héctor Recalde, Una historia laboral jamás contada, que muestra el relato empresario antes las conquistas históricas. ¿Qué dijo? Yo voy a decir, como hice la otra vez con Blaquier, un pequeño párrafo y ustedes me van a decir de qué institución puede ser. A ver. Debemos desterrar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso al empobrecernos a todos y al no haber dado frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados esperaban de su aplicación. Debe haber un reordenamiento presupuestario a través de la liquidación de empresas estatales y el redimensionamiento de la dictadura. ¿Hay opciones? Y, Camilo Cienfuegos SRA. Esto lo dijo la Sociedad Rural Argentina el 24 de marzo de 1977. ¿Qué pasó en la dictadura con, por ejemplo, la reducción de las contribuciones patronales? Pero antes de decir qué pasó en la dictadura, vamos a escuchar al Toto Caputo, campeón de la Champions, como dice nuestro estimadísimo Rinconet, a ver qué dijo con Luis Majul. Y por ejemplo estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que a fondo de indemnización. Claro, de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero tengan mucha mayor certidumbre en cuanto a que va a haber una disminución de sus costos y de la litigiosidad. Entonces es algo mucho más favorable para los empleadores. También materia laboral. Sí, también estamos viendo de... Bueno, ahí está, propone reducir contribuciones patronales, ya no sabe ni qué dice. Ya está. Hacer un fondo de cese de la reducción de la contribución. Yo quiero decir una cosa. Es un revoleo de cosas, a ver qué... Tremendo. Las cargas sociales pasaron de representar en la última dictadura el 49% de la remuneración bruta para pasar al 32%. ¿Qué pasó? ¿Hubo más empleo? No solamente que en la dictadura cayó 17% la actividad empresarial, tuvimos 3 dígitos de inflación anual, un 209% de promedio de inflación, pero además, ¿qué fue lo que destruyó empleo? Porque por supuesto se retrajo la participación de los trabajadores al 32%, que eso ya lo había denunciado Rodolfo Walsh. Los aranceles a las importaciones se redujeron entre un 90 y 40%. Esto que comentaba Mariano recién. ¿Cuál fue la causa de la destrucción del empleo? La destrucción también de la matriz productiva, ¿no? Tenían que aniquilar eso, pero no solamente. Este modelo económico financiero del carry trade se representó en que la deuda pública aumentó un 377% y la tasa de interés activa, o sea, para jugar con la guita, pasó del 83% anual en 1976 al 162% anual en 1980 y en 1983, así digo. Pero bueno, ¿por qué hablamos del disciplinamiento a través del terror? Porque esos disciplinamientos antes eran una mesa de tortura. Hoy Cristina hablaba de la causa Cuadernos. Hoy el grupo de tareas que ejerce esa función disciplinaria antes en la carne, hoy a través del hambre y demás, o de la persecución judicial, es el Poder Judicial, en términos penales, en términos de persecución política. Pero recién también se hablaba de la industria del juicio. ¿Ustedes creen que esto es nuevo? No, no es nuevo. Fíjense lo que decía un abogado de la UIAD en el año 2006, cuando mencionaba recién Mariano, se habían creado 4 millones de puestos de trabajo, etcétera. En este caso estaba hablando sobre la obligación que tienen las empresas que tercerizan de controlar el pago de los aportes y contribuciones. Dice, más allá de que a algunos les disguste, la Argentina volvió a la industria del juicio, dijo Etala en el año 2006.
Ricardo Cariac, presidente de la UIA en Chaco, dice en el 2006: hablemos claro, el proyecto de renunciabilidad de derechos crea industria del juicio, la cual vivió de muchos años el diputado Recalde. Héctor Recalde había presentado en ese momento la imposibilidad de que los trabajadores renuncien a los derechos que habían conquistados a través de su contrato de trabajo. Fue una gran disquisición doctrinaria, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice Funes de Rioja en el año 2006, presidente de la UIA? La ventaja que hoy tiene la Argentina con un crecimiento, lo reconoce, del 9%, se pierde con los sistemas laborales que conspiran contra la producción. Claro. Y la competencia. Todas estas propuestas legislativas no hacen más que generar en el trabajador una expectativa al juicio y con ello un mayor costo laboral. ¿Por qué hablamos entonces ahora? ¿Qué tiene que ver esta narrativa, esta prédica, está mal el reclamo laboral, que destruyen empresas, que el país se va a los tachos? Que esa prédica siempre va atado a esta batalla cultural que mencionamos. Y hoy retorna, no por casualidad, las nominaciones que tienen que ver con la patología. La justicia social es el cáncer de la sociedad, ¿no? A los cucas hay que eliminarlos. Otra vez, pero no es solamente con eso, vuelven y retornan circunstancias o situaciones que tienen que ver directamente con la muerte de los trabajadores. Yo quiero que ustedes vean ahora un video en función de, en teoría, la finalización de la etapa de la zafra ahí en el Ingenio de Ledesma. ¿Qué fue? Los que están en stream lo pueden ver en Somos Radio. ¿Qué fue lo que sucedió ahora, entre comillas, para festejar esta finalización de etapa en el Ingenio Ledesma? Bueno, ahí para los que están escuchando y no viendo en el streaming, lo que se ve es un grupo de trabajadores con un muñeco vestido también como un trabajador de la zafra, al que meten directamente dentro de una compresora. Picadora de carne. Una picadora. Así es. Sí. Bueno. Ahí está, y la imagen es eso, y todo esto supuestamente para celebrar quiero decir que el Ingenio Ledesma el año, ¿no? Era. Claro, o sea, que quiero decir que el Ingenio Ledesma algo sucedió, ¿no? En la última dictadura. Claro, en el Ingenio Ledesma, la persecución de los trabajadores. Ahora, fíjense, Carlos Blaquier murió con impunidad. Esto pasó, ayer. ¿Esto qué es esto? Como un, en teoría lo hicieron porque terminaba o empezaba la época de la zafra. Esto es lo que dicen desde la empresa. Que tiran un trabajador. Claro, sí, claro. Lo sacrifican. Por eso digo, se pasaron 3 pueblos, esto es pasarse 3 pueblos. Y la Corte también se pasó 3 pueblos. Y vamos a decir por qué. Carlos Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma, murió con impunidad biológica. Se murió sin una sentencia. Entonces parece que no le jode que pasen las causas de lesa humanidad, pero sí tienen que encanar a Cristina en 70 días. Sí tienen que hacer lo propio con Debido, sí tienen que hacer lo propio como hicieron con Amado Vudú, etcétera, etcétera. Entonces, como dijo Cristina, hay un código penal especial para peronistas. Pero los mismos trabajadores, porque despidieron 220 trabajadores en el transcurso de este año, se encadenaron en la puerta del Ingenio, les deben diferencias salariales, mientras la empresa tuvo una ganancia neta en el 2024 de 39.000 millones de pesos. Y voy a cerrar, porque lo dije el martes, y lo voy a volver a repetir, con lo que dijo Carlos Blaquier en el año 2001, en La Nación, en una columna llamada La envidia igualitaria. Pretender eliminar las desigualdades, dice Carlos Blaquier, es ir en contra del orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a lo que están llamados. Yo el otro día compartí un panel con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y dijo que a él lo había llamado Dios para estar en ese lugar. Por supuesto me pude despachar y decir que ellos nos llamaban caranchos, no, o sea, cuando están frente a otra persona no se animan tanto, pero dijo que Dios lo había llamado. Ojo con esto, es comprensible, no justificable, que por las características de la naturaleza humana los menos dotados se consideren injustamente tratados, ¿no? Wow. Intenten sustituir a los mejores dotados. Esto es lo que con toda razón se ha llamado la envidia igualitaria. Guarda que si quedan solamente los mejores dotados, se van a sacar los ojos entre ellos. Claro, y le dijo, queridito Carlos, se te fue un poco la mano. Sí, te fuiste al carajo. Te fuiste al carajo, Carlos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos.